es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Hola, qué bueno estar de nuevo conectados en un día como hoy. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Hoy día, una vez más, ¿verdad? Así como muchos, ¿verdad?, hijos e hijas de Dios en el planeta se detienen para reunirse en torno a la palabra de Dios y a través de distintos medios, ¿verdad?, redes sociales y plataformas,
buscan la comunión y la intimidad con el Espíritu Santo, ¿verdad? Para adorar, exaltar, agradecer y alabar a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros, ¿verdad? Y además en torno a su palabra, de tal manera de ser animados, restaurados, fortalecidos. Hoy día quiero compartir con ustedes una reflexión, ¿verdad? Respecto de una enseñanza de Jesús bastante fuerte, bastante directa, pero que nos permite, ¿verdad?, ser renovados, sobre todo en un contexto cultural como el que estamos viviendo, un contexto social donde hay mucho sincretismo, donde hay muchas iniciativas, ¿verdad?, que surgen de intenciones muchas veces legítimas, positivas, ¿verdad?, pero que surgen del humanismo, definitivamente, ¿verdad?, que surgen de ciertas ideologías y filosofías que de alguna forma quieren estimular, ¿verdad?, al ser humano a superarse, estimular al ser humano, ¿verdad?, a enfrentar la crisis, definitivamente. Pero qué mejor que la palabra de Dios, ¿no? Esta palabra bendita que crea, que libera, que salva, que sana, ¿verdad? Pueda a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, hacer, ¿verdad?, una obra cada vez más completa y más poderosa, de tal manera que nuestras vidas sean vivificadas, ¿verdad?, y dar testimonio de este Evangelio. Así que acompáñenme en los próximos minutos. Quiero compartir con ustedes unas enseñanzas de Jesús que se encuentran acá en el Evangelio de Lucas, ¿no?, en el capítulo 14. Le he llamado a este sermón, ¿verdad? No es un juego, no es un juego, porque definitivamente, ¿verdad?, quiero compartir con ustedes un llamado que hace Jesús, ¿verdad?, a la seriedad y al compromiso de lo que significa seguirle. Miren lo que dice Lucas capítulo 14, del versículo 25 al 33. Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Acompáñeme a una oración. Padre mío, te ruego en este día, Señor, que bendigas, Dios Santo, esta palabra que hemos leído. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor, a discernirla, a entenderla. No permitas, Señor, que la ansiedad, el cansancio o incluso nuestros propios prejuicios de alguna forma, Señor, quieran manipular. Y ayúdanos, Señor, a permitir que tu Espíritu Santo cale y penetre nuestra alma, la profundidad de ella. Porque sin duda, Señor, en tus propósitos han sido que seamos expuestos a esta palabra. Por eso, en el nombre de Jesús, ayúdanos, nos encomendamos a ti. Tú sabes en qué condiciones hoy día nos hemos conectado, hoy día vemos y escuchamos, Señor, de tal manera que sabiendo tú lo que hay en nuestro corazón, ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos en el día de hoy. Te lo rogamos y nos encomendamos en el nombre de Jesús a tu misericordia y gracia. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿verdad? Esta es una enseñanza bastante fuerte, ¿no? Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjense que es una enseñanza agresiva. Pero, por favor, no nos quedemos en un primer approach, sino que acompáñenme, ¿verdad?, a hacer ciertas consideraciones sobre esta enseñanza. Lo primero, por ejemplo, es que el texto comienza con una ironía. Fíjense que señala el versículo 25, grandes multitudes seguían a Jesús, ¿no? ¿Y por qué hago mención a esta ironía?
Porque precisamente a este gran grupo de personas, a esta gran multitud, ¿verdad? Es a quien Jesús, ¿verdad? Finalmente los confronta. Y los confronta con la verdad respecto del costo de seguirle. Muchos de los que estaban ahí, ¿verdad? Estaban por curiosidad, por necesidad, por morbosidad. Tal vez en algunos había un compromiso serio, ¿verdad? Había afecto, había aprecio sincero, ¿verdad? Pero era toda una muchedumbre, definitivamente, ¿no? De tal manera que Jesús, ¿verdad? Los confrontó respecto del precio que había que pagar, ¿verdad? Definitivamente. Recién Jesús había, según el relato de Lucas, había hablado y les había enseñado una parábola sobre el banquete de quienes estaban convidados, definitivamente, ¿no? Pero ahora Jesús coloca el énfasis, ¿verdad? De lo que significa seguirle, ¿no? El banquete, quienes están convidados, definitivamente, si usted va al capítulo 14 de Lucas, versículo 15 en adelante, ¿verdad? Se relata y a continuación Jesús definitivamente le muestra a la multitud que lo sigue el precio y el costo, definitivamente, ¿no? Sin embargo, es importante pensar y profundizar por qué plantea eso Jesús, definitivamente, ¿no? Él sabía que no todos los que le seguían definitivamente tenían un interés serio, un compromiso serio, ¿no? Él desde siempre lo manifestó, incluso si recordamos sus enseñanzas en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículos 3 y 14, él lo dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Fíjense, ¿no? Entren por la puerta estrecha. El llamado, ¿verdad? Y de hecho, la manera en que Jesús confronta aquí en Lucas, capítulo 14, es a la multitud. Él no se reserva para algunos, sino que a todos, definitivamente, les plantea de manera seria lo que significa seguirle. El seguirle, ¿verdad? No era andar detrás de él, a donde él fuera, ¿verdad? Como la multitud, definitivamente, sino que seguirle, ¿verdad? Comprometía, como lo decía, ¿verdad? El versículo 26 del capítulo 14 de Lucas, su propia vida. Era algo profundamente más relevante. No era un juego, definitivamente. Jesús estaba planteando un desafío a que se le tomara en serio, ¿no? Entendiendo él y sabiendo él que si bien muchos, ¿verdad?, iban a ser confrontados, muchos llamados, pocos, ¿verdad?, iban a ser los escogidos, pocos iban a pasar por la puerta estrecha, como él lo dijo, ¿no? Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Definitivamente, ¿verdad?, es un mensaje fuerte, es un mensaje, ¿verdad?, absolutamente directo, sincero, que confronta, ¿no? Y quisiera compartirles un pasaje paralelo a este de Lucas que encontramos en Mateo capítulo 10, del versículo 34 al 39. Y también detenerme un poquito, ¿verdad?, en este pasaje de Mateo, porque complementa, ¿verdad?, y refuerza absolutamente este llamado a tomar en serio, definitivamente, y a considerar a Jesús no como un juego, no como una manifestación emocional, circunstancial, sino que definitivamente con un compromiso serio de vida. Y dice Mateo, capítulo 10, del versículo 34 en adelante: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. Fíjense, ¿no? Similar al texto de Lucas, una enseñanza fuerte, ¿no? No vine a traer paz sino espada. He venido a poner en conflicto.
¿verdad? El relato de Mateo. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, los enemigos, fíjense, ¿no? Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Y el relato de Lucas, ¿no? Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjense que en Lucas, en 3 oportunidades plantea, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Versículo 27, por segunda vez. Y en el versículo 33, ¿verdad? De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. ¿Pero qué está queriendo decir Jesús? Definitivamente, lo que está queriendo decir Jesús es que su presencia, el seguirle, el obedecer sus enseñanzas, definitivamente, ¿verdad? Va a marcar una tensión, porque van a haber algunos que le van a aceptar, le van a confesar, le van a obedecer, pero también, ¿verdad? Y la realidad es esa, van a haber otros que lo van a rechazar, que lo van a negar, ¿no? De tal manera, ¿verdad?, que lo que está poniendo sobre la mesa Jesús es precisamente la división que Él provoca, ¿no? Es decir, su vida, su mensaje, sus enseñanzas no son pasivos, sino que son controversiales, ¿verdad? Y generan una reacción absoluta que genera una tensión, ¿no? No es un juego. Por eso, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 21, se habla de esta división, ¿verdad? Precisamente que Jesús ha provocado, ¿verdad? Dice, el hermano entregará a la muerte al hermano. Fíjense lo fuerte. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esto aparece en Mateo capítulo 10, versículos 21 y 22. Fíjense, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. No, definitivamente, ¿verdad? Jesús venía a poner, ¿verdad?, tensión a la vida humana con su discurso, con su enseñanza, ¿no? Con este llamado a ser sus discípulos. Definitivamente, no crean, y fíjense cómo lo expresa, no crean que he venido a traer paz a la tierra. Esa expresión, ¿verdad?, es paradojal. Es lo que se llama en lenguaje técnico, es un mashal, ¿no? ¿Qué significa eso? Que de alguna forma, ¿verdad?, el mashal es un dicho paradójico que suena como si fuera algo increíble, ¿no? De tal manera, ¿verdad?, de que pueda escaparse la reflexión de la opinión corriente. O sea, lo corriente, ¿verdad?, es que el hombre, ¿verdad?, no tenga conflicto con su padre, o la hija con su madre, o la nuera con su suegra. Lo corriente, lo lógico, lo natural es que en la propia familia no tengamos enemigos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Sin embargo, este mashal quiere poner énfasis definitivamente, ¿verdad?, en algo distinto, no en la opinión y el consenso corriente normal, sino que definitivamente en otra verdad, definitivamente. Por eso dice, no penséis que he venido, ¿no? Es como para que de alguna forma, ¿verdad?, el interlocutor, ¿verdad?, pueda reaccionar, ¿verdad?, y pensar en lo que Jesús está diciendo. Porque definitivamente se produce una contradicción, porque es tan fuerte lo que dice, ¿cómo puede ser verdad lo que está diciendo? ¿Acaso Él no es el príncipe de paz? ¿Acaso no son bienaventurados los pacificadores? No. ¿Cómo es posible, definitivamente, si Él vino a traer paz, que Él plantee definitivamente, ¿verdad?, esta división, esta violencia, esta agresividad, ¿verdad? Lo que está haciendo Jesús, ¿verdad?, es que Él quiere poner énfasis en un aspecto de una verdad que Él está comunicando, ¿verdad?, por sobre, ¿verdad?, la opinión normal y corriente, definitivamente, para llamar la atención, ¿no? El mérito, ¿verdad?, de estos machales, o de estos machal, o de estos aforismos, es que nos permiten detenernos bruscamente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Jesús? ¿No?
Y aquí entramos derechamente en la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Fíjense lo que está señalando Jesús, ¿verdad? Es el llamado que Él hace a evaluar definitivamente, seriamente y responsablemente, ¿verdad? Porque no es un juego el seguirle, ¿no? Eh, y hace, ¿verdad? Este desafío, esta confrontación, ¿verdad? Señalando definitivamente que Él trajo división. Pero no solo que la consecuencia de seguirle y obedecerle genera división, sino que además hay un propósito definitivamente de producirla. Y es interesante entender, ¿verdad?, este aspecto, porque no todos son salvados, porque no todos son perdonados, porque muchos lo rechazan, porque muchos han sido y serán condenados. Es algo triste, pero sin embargo, ¿verdad?, es parte del Evangelio. Por eso en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿verdad?, el evangelista se encarga de hacer notar precisamente este aspecto dual, ¿verdad?, de la salvación en Jesucristo. Cuando él señala ahí en el capítulo 3 de Juan, versículos 16 y 17, dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, para que todo el que cree, sino que tenga vida eterna. ¿Verdad? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él, versículo 18, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Verdad? Se aprecia no solo salvación, no solo vida eterna, no solo amor de Dios, sino que también condenación para los que no creen. Definitivamente, ¿verdad? Jesús, ¿verdad?, compartía de manera sincera, de manera directa, lo que significaba, ¿verdad?, sus enseñanzas, la obediencia a sus enseñanzas, el vivir la experiencia, ¿verdad?, de ser su discípulo. Es decir, hay un propósito de amor y de salvación, pero también hay un precio que pagar. No es que el precio reemplace la obra de Él en la cruz del Calvario. Definitivamente no. Lo que hay detrás de esto definitivamente es el entender que se produce una tensión, un rechazo. Jesús lo dijo, que sus discípulos iban a ser aborrecidos, ¿no? Iban a ser odiados, porque seguirle, ¿verdad?, obedecerle, irrumpe en un contexto cultural y social, ¿verdad?, de una manifestación pecaminosa y caída del ser humano. De tal manera, ¿verdad?, que desde el momento en que aceptamos a Jesucristo, ¿verdad?, podemos experimentar esta tensión. Si no lo hemos hecho, es difícil comprender esto. Pero aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, definitivamente hemos sido capaces de constatar esta tensión, ¿verdad?, que acompaña nuestra vida, incluso, ¿verdad?, siendo nosotros sus discípulos, ¿verdad?, esta tensión definitivamente que incluso vivió el apóstol Pablo, ¿verdad? Nosotros encontramos en Romanos capítulo 7, cuando él, ¿verdad?, hace una reflexión personal y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? ¿Por qué no hago lo que debo hacer, sino lo que no debo hacer, eso hago? Y también, ¿verdad?, en ese contexto él dice: doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? De tal manera, ¿verdad?, que lo que Jesús está planteando es que ser discípulos de Él es incorporarse, ¿verdad?, a una lucha, a una tensión, ¿verdad?, que implica la negación, ¿verdad?, de la vida misma, que implica la priorización por sobre todas las cosas, ¿verdad?, de una relación de fidelidad y de compromiso serio con Él. No está cimentado, ¿verdad?, en lo emocional, en lo sentimental. De hecho, ¿verdad?, explica el desafío. Y en el relato de Lucas, ¿verdad?, él señala definitivamente a través de dos parábolas lo que significa, ¿verdad?, seguirle. Fíjense en el versículo 28 del capítulo 14 de Lucas, dice: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él. Calcular el costo. Qué expresión, ¿verdad?, más increíble, ¿no? Es un proceso consciente, es un proceso racional. Y plantea una segunda parábola. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000?
Seguir a Jesucristo compromete la vida plena, total, integral, ¿verdad? Esta enseñanza de Jesús, ¿verdad?, me debe hacer entender que no es algo sentimental, que obedezca y se deba a circunstancias. No basta con decir que creemos, sino que definitivamente el llamado que hace Jesús es un llamado al compromiso serio, no es un juego. Fíjense qué interesante, pero él en Lucas capítulo 4 vincula, ¿verdad?, el amor por él. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿no? Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Fíjense, sacrificar el amor, pero hacer el cálculo del costo. ¿Se dan cuenta? Pareciera una contradicción, porque normalmente, ¿verdad?, el amor, como lo entendemos en nuestra sociedad occidental, ¿verdad?, posmoderna, es meramente un sentimiento. Tanto es así que hay muchos matrimonios que se separan, ¿verdad?, porque sienten que ya no se aman. Aquí definitivamente, ¿verdad?, hay una decisión seria, madura, que evalúa el costo de seguir a Jesús. Evidentemente, ¿verdad?, hay un llamado, yo me acerco, soy bendecido, soy perdonado, pero desde ese momento, ¿verdad?, el llamado es a evaluar lo que significa a Jesús, porque no fue producto de lo que se vivió en ese momento, en esa circunstancia, sino que el llamado definitivamente es a ser el discípulo, a vivir como su Señor, a caminar como su Señor, a experimentar, ¿verdad?, lo que su Señor experimentó. Por eso que Jesús, ¿verdad?, en esta breve y corta, pero profunda enseñanza, Él concluye: si no tomas en serio el llamado, no puedes ser mi discípulo. No es que yo he venido para que odies a tu familia o tu familia te odie, o porque se odien los esposos o los padres con los hijos. Lo que yo estoy diciendo es que al tomar en serio mi llamado, al querer tú ser mi discípulo, al querer seguir, ¿verdad?, definitivamente mis pasos, siendo yo tu Señor y tú obedeciendo mis enseñanzas, vas a pagar un precio. Es un llamado serio. Fíjense que de alguna forma encontramos en la primera carta del apóstol Juan, ¿verdad?, esto mismo, pero escrito de otra manera. No, el apóstol Juan señala ahí en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 6, él dice: el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Fíjense que este es un llamado a lo que es el discipulado. Si tú dices que eres cristiano, hijo de Dios, discípulo de Cristo, debes vivir como Él vivió. Por consiguiente, ¿verdad?, este llamado serio que hace, ¿verdad?, el Señor Jesucristo compromete tu forma de vida. Debes, ¿verdad?, vivir como vivió Él, tu Señor. Hoy día, ¿verdad?, lamentablemente hay una generalidad de muchos, ¿verdad?, de pensar que el creer en Jesús es suficiente. Este es un llamado a negarse absolutamente, ¿verdad?, a negarse en la propia vida. De hecho, ¿verdad?, la carta del apóstol Santiago señala en el capítulo 2, versículo 6, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan, ¿no? También los demonios lo creen y tiemblan. Es un llamado serio que nos hace el Señor Jesucristo, ¿no? Es un llamado y un compromiso definitivamente a entender que seguirle nos lleva a pagar un precio. Volviendo a Lucas capítulo 14, ¿verdad? De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Fíjense que se habla de sacrificar el amor a aquellas relaciones significativas, se habla de sacrificar el amor a la propia vida y se habla definitivamente de la renuncia a todos sus bienes. ¿Estamos dispuestos a esto, hermanos? ¿Cómo hemos transitado en este tiempo, ¿verdad?, en nuestra relación con Jesucristo? Hoy, precisamente en una sociedad y en una cultura, ¿verdad?, donde nosotros encontramos manifestaciones de sincretismo, donde ideologías, filosofías, con muy buenos propósitos, como decía al comienzo, ¿verdad?, de esta reflexión,
¿verdad? Tratan de alguna forma de encauzar, de animar, de estimular, de fortalecer. Hoy el Señor Jesucristo, pasando por sobre todo eso, nos plantea la seriedad de su llamado. ¿No? Nos plantea definitivamente el costo y la decisión que debemos tomar. Fíjense la expresión de la enseñanza de Jesús, calcular el costo. Primero, el que quiere construir una torre y después el rey que debe enfrentarse con otro rey, calcular. No estamos en presencia de una enseñanza cuantitativa de Jesús, sino que estamos en presencia de un llamado al compromiso serio que compromete lo más íntimo de nuestro ser, que nos plantea la realidad, ¿verdad?, de esta tensión y de esta división. Precisamente no porque Él haya venido a traer esa violencia, sino que precisamente por seguirle, por obedecer sus enseñanzas, por proclamar y vivir estas verdades del reino, estas enseñanzas del reino de Dios, nos lleva a introducirnos, ¿verdad?, en una lógica de un mundo caído que rechaza todo lo que viene de Dios y se produce la tensión, se produce el conflicto, se produce la crisis. Y es ahí, ¿verdad?, en esas condiciones donde nuestra fidelidad es puesta a prueba. Es ahí, en esa tensión, ¿verdad? Es ahí, en ese conflicto, ¿verdad?, que precisamente es puesta a prueba nuestras convicciones, nuestra fidelidad, nuestra vida, aquello que hemos dicho creer. Hoy cada vez es más complejo y más difícil. Definitivamente, en una sociedad tremendamente interconectada, con una apreciación de la vida, ¿verdad?, que lamentablemente, ¿verdad?, ha ido devaluándose a propósito de una serie de cambios morales o inmorales que se ha querido hacer en pro, ¿verdad?, de los derechos humanos. Uno puede apreciar definitivamente que el Evangelio de Jesucristo cada vez genera más tensión y más dificultad, más crisis. Los principios y los valores del reino, ¿verdad?, se encargan de confrontar, ¿verdad?, todas estas iniciativas humanas que suenan muy legítimas, pero que lamentablemente se distancian y rechazan absolutamente, ¿verdad?, los propósitos, la voluntad, ¿verdad?, y la realidad de Dios. Y tú has sido llamada a encarnar, ¿verdad?, a través de tu discipulado, estas enseñanzas, estos valores y estos principios del reino de Dios. Por eso que es importante, y te invito en el día de hoy a evaluar tu compromiso con Jesús. Seguir sus enseñanzas, obedecer sus enseñanzas, ser sus discípulos, me lleva, por ejemplo, a perdonar las ofensas. Me lleva, por ejemplo, ¿verdad?, a pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. Me lleva, por ejemplo, ¿verdad?, a ser paciente, ¿verdad?, a ser manso y humilde. Me lleva, por ejemplo, a privilegiar a mi prójimo por sobre mis propios intereses. Me lleva, por ejemplo, a buscar la justicia y la verdad, ¿verdad? Definitivamente. Me lleva a generar en mi familia, ¿verdad?, definitivamente relaciones de respeto, ¿no? Me lleva a incorporarme, ¿verdad?, con paciencia, con sabiduría, a cuidar mi lenguaje, a pensar siempre bien del otro, ¿verdad?, a disponerme, ¿verdad?, para hacer el bien y no el mal. Eso significa, ¿verdad?, luchar con mi arrogancia, mi vanidad y mi soberbia, de tal manera que, ¿verdad?, se manifieste en mí el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón, como lo relata Romanos 5:5, cuando señala que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Vivir, ¿verdad?, esta experiencia del amor que todo lo cree, todo lo espera,
todo lo sufre, todo lo soporta, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo. Esa experiencia, ¿verdad?, tiene que ver definitivamente con la realidad de Dios en nuestra vida. No son nuestros recursos, no son, ¿verdad?, este amor humano que es muy egoísta, sino que es el amor de Dios. Todas esas experiencias están vinculadas a la realidad de ser discípulos de Jesucristo, a sus enseñanzas, a la realidad de su Espíritu Santo, ¿verdad?, en nosotros, a la obediencia a su palabra, como también lo compartimos el domingo pasado, ¿verdad? Y eso tiene un precio. Calcula el costo, porque el llamado de Jesús no es un juego, es algo serio. Reciente leí en Santiago que los demonios también creen, pero tiemblan. No es un llamado a creer, es un llamado a negarse, es un llamado, ¿verdad?, a cargar tu cruz, es un llamado, ¿verdad?, a entregar tu vida, un llamado serio. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a entender esta palabra, porque precisamente los discípulos fueron los que cambiaron el mundo. Esos 120 hombres y mujeres que se congregaron en el aposento alto, a los cuales vino el Espíritu Santo, ¿verdad?, y comenzaron a predicar el Evangelio y comenzaron a enseñar las enseñanzas de Jesús, generó, ¿verdad?, una revolución hasta el día de hoy. Los discípulos de Jesús, hombres que entregaron y que entregan sus vidas, hombres que obedecen, ¿verdad?, seriamente, porque han considerado el llamado de su Señor no como un juego, sino como un compromiso, a pesar del costo que han tenido que pagar, ¿no? Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga y nos ayude a comprender la seriedad de este llamado. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Bendícela, Señor, Padre Santo, de tal manera que pueda germinar y dar frutos. Sobre todo hoy día en este llamado que tú nos haces en un contexto social tan complejo, Señor, en una realidad cultural, Señor, a ratos tan agresiva. Padre mío, que de manera contumaz te rechaza, de manera contumaz, Señor amado, te niega, y donde precisamente tú nos has llamado como discípulos tuyos a vivir la realidad, los principios y los valores de tu reino. Ayúdanos a tomarlo en serio, Señor, de tal manera que toda nuestra vida y todo nuestro ser esté comprometido, Señor, Dios mío, con seguir tus pasos, porque tú eres nuestro Señor. Andar como tú anduviste, vivir como tú viviste. Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, nos encomendamos a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, ¿no?, te guarde, te fortalezca y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Chao.